¿Por qué no podemos dormir? Nuestra mente durante el sueño y el insomnio. Del psicoanalista británico Darian Leader. El negocio del sueño. Sobresalgo por mi buen dormir, dice Freud en La interpretación de los sueños. No todo el mundo tiene esa suerte. Al menos una de cada 3 personas adultas se queja de falta de sueño, y la prescripción de somníferos ha aumentado espectacularmente en las últimas décadas. Las clínicas del sueño, otrora una rareza, son ahora un departamento en la mayoría de los grandes hospitales. Y en Estados Unidos podemos encontrarlas incluso en centros comerciales y balnearios. La gente se toma pastillas no solo para dormir, sino también para mantenerse despierta al día siguiente. Igual que muchos de nosotros recurrimos al café y a las bebidas energéticas para mantenernos activos de manera artificial durante nuestras horas de vigilia. Si antaño se consideraba un estado natural, hoy el sueño se ha convertido en un producto de consumo, algo que debemos pugnar por adquirir y que nunca estamos totalmente seguros de poseer. Casi todos los días hay periódicos, sitios web y programas de televisión que destacan alguna noticia sobre el sueño. ¿Cuánta cantidad de él necesitamos? ¿Qué ocurrirá si no dormimos lo suficiente? ¿Cuánto pierde la economía porque sus trabajadores están cansados? Expertos en sueño difunden sus consejos y opiniones como si hubieran dado con una especie de nueva piedra filosofal. Aspectos básicos de la condición humana misma, como la ansiedad, la tristeza y el fracaso, se presentan así como consecuencias directas de una falta de sueño reparador. En vez de ver el insomnio, por ejemplo, como el resultado de un estado depresivo, se invierte la flecha causal. Estamos deprimidos porque no hemos dormido. Datos y detalles sobre el sueño que se conocen desde hace más de 100 años se comercializan hoy día como si fueran el producto de las más innovadoras investigaciones. La conexión entre el sueño y la memoria ya se había estudiado con detenimiento en el siglo XIX, pero esas teorías de antaño vuelven ahora con fuerza, como si alguien acabara de descubrirlas. Sin duda, este nuevo entusiasmo en torno a la ciencia del sueño se irá diluyendo con el tiempo, pero es necesario que nos preguntemos por qué se está produciendo ahora. ¿Acaso estamos tan desesperados por hallar una explicación universal a nuestros males, que hemos optado por recurrir a la única parte de la vida humana que sabemos que no puede darnos réplica ni rebatirnos? ¿O es que se está propagando una epidemia nueva de problemas de sueño, producto de esta era digital en que vivimos? Incluso a la hora de dormir, se nos continúan acumulando los correos electrónicos, los mensajes de móvil y las publicaciones en redes sociales, como si el mundo exterior demandara de nosotros una atención sin límite. Muchas personas miran sus teléfonos antes de acostarse, e incluso durante el sueño, y vuelven a consultarlos nada más despertarse. La ciencia del sueño nos dice que la luz azul de nuestras pantallas interfiere en el proceso de dormirnos, pero seguramente son las demandas mismas de atención de todos esos mensajes las que tienen un mayor efecto. No nos dan tregua. Continuamente se nos dicen cosas, se nos muestran cosas, se nos preguntan cosas, se nos obliga a hacer cosas. Y se nos recuerda las que no hemos oído, visto, respondido o hecho. Es como si nosotros mismos hubiéramos incorporado el modo sueño de nuestros teléfonos, que no deja de ser una manera de que sigan conectados, y ya no fuéramos capaces de desconectar nunca. ¿Significa esto que hoy es más urgente que nunca hacer precisamente eso, desconectarnos? Pues aquí está lo irónico del caso. Por si no sufriéramos bastante por el hecho de no poder detener tan incansable cadena de demandas, el sueño no ha hecho sino añadirse a esa lista. Es como si quien diera a una bombilla la orden de apagarse fuera la corriente eléctrica misma que la está recorriendo en ese momento. El flujo constante de mensajes e imperativos que conforman nuestro entorno se ve sobrecargado ahora por el mensaje de apagar el flujo en sí. Si los balnearios y los centros de bienestar eran en tiempos el destino al que las personas privilegiadas debían ir para hallar la paz y el sosiego, hoy es el sueño mismo el que se comercializa como retiro individual de cada uno de nosotros. Las oportunidades económicas que esto abre son sustanciales. Si los balnearios eran para unos pocos acomodados, el sueño es para todos, ricos y pobres. Los anuncios de colchones, una rareza en el pasado, son hoy un elemento habitual en muchas pausas publicitarias y canales web,
Y, según las estimaciones, la industria de los productos y métodos para ayudar a dormir generará este año nada menos que 76.700 millones de dólares de negocio. Si un estudio temprano realizado en la Universidad de Edimburgo en los años 50 llegó a la conclusión de que no había mucha diferencia en cuanto a cantidad de horas dormidas entre usar un tablón de madera y utilizar un sofisticado colchón de muelles para dormir. Hoy se nos vende este insustancial rectángulo como si fuera el imprescindible billete de entrada al paraíso del sueño. Desengáñese. Ya no son sus preocupaciones las que causan su insomnio, sino el hecho de que usted no esté durmiendo sobre un colchón de primera. Esta pujanza de la industria de los colchones ha sido posible gracias a la poderosa presión a la que se nos somete para que durmamos del modo correcto. Del mismo modo que los medios nos dicen constantemente qué debemos comer y qué ejercicio debemos hacer, ahora también nos dan instrucciones sobre cómo y cuándo debemos dormir. Y cuanto más se difunden esas normas, mayor es la tendencia a ver como trastorno o enfermedad cualquier desviación de las mismas. Sí, décadas atrás, apenas se conocía un reducido número de posibles trastornos del sueño. Hoy son ya más de 70. Ya más trastornos, más remedios, más expertos, más ingresos. Lo que nos olvidamos por el camino es algo que resulta obvio e invisible a la vez. Y es que, por mucho que nos digan cómo debemos dormir, no se nos indica en ningún momento cómo procesar esa recomendación en sí misma. Si leemos un artículo que explica por qué 8 horas de sueño son esenciales para nuestra salud y nos aconseja qué hacer para conseguirlas, ¿no será esa misma presión para dormir correctamente la que, al final, dificultará que durmamos? De hecho, eso es lo que los insomnes llevan muchos años diciéndonos. Cuanto más se nos conmina a que demos al sueño la importancia que se merece, más nos mantiene despiertos la idea misma de que debemos dormir. Y, aún así, vivimos en un mundo en el que se nos obliga sin cesar a vivir sano, a administrar nuestros cuerpos, a esforzarnos por dormir un sueño profundo y reparador. Nada más despertarnos, ese es el imperativo con el que nos recibe el nuevo día, pues enseguida calculamos cuánto hemos conseguido dormir. Para quienes creen en la evolución humana, esa es una imagen que da que pensar. Sí, siglos atrás, lo normal habría sido que nos despertáramos y nos pusiéramos a hacer las labores de la jornada. Ahora lo que hacemos es despertarnos y mirar un reloj para medir cuántas horas hemos dormido y compararlas con las que se supone que deberíamos haber dormido por norma. Y cuanto más rija una norma como esa, más personas habrá que no encajen en ella. La diversidad que se supone que debemos exaltar en todos los demás ámbitos se suprime en este, pues enseguida convertimos en trastorno cualquier variación en nuestra cantidad y/o calidad de sueño. Muchas personas se despiertan así con sensación de fracaso, y empiezan el día valorando por dentro que no han hecho bien la primera labor de esa jornada, y preocupándose por cómo eso las afectará para el resto. El cálculo diferencial entre remordimientos y motivos para la redención que el nuevo discurso sobre la salud genera, guarda un asombroso parecido con el papel que la Iglesia desempeñó en su día. Del mismo modo que los preceptos eclesiales tenían un impacto directo en los modos de vida, y modelaban tanto la psique como el físico con sus códigos de conducta y de valoración. También hoy cambiamos nuestro modo de vivir, y pensamos con arreglo a lo que aprendemos de la biomedicina, que es el sistema de creencias dominante en el mundo occidental. Cuánta fruta comemos, cuánto ejercicio hacemos y cómo dormimos, son factores que se ven influenciados en buena medida por ese discurso. Y donde la Iglesia contaba pecados y transgresiones, nosotros contamos piezas de fruta, largos de piscina, pasos y horas de sueño. Igual que los teólogos debatían interminablemente sobre la validez de sus cuantificaciones espirituales, hoy se redefinen con frecuencia los umbrales mínimos adecuados de ingesta de vitaminas o de fruta, de horas de sueño, de niveles de colesterol o de presión sanguínea. Aún suponiendo que muchos de esos cambios sean válidos y correctos, ¿acaso no delatan un deseo básico de definir el cuerpo mediante cifras, de contar con un número claro y directo con el que trazar la línea divisoria entre la salud y la enfermedad, entre lo que está bien y lo que está mal? Se supone así que, aplicando unos números al cuerpo humano, se confiere veracidad a lo que se dice, aun cuando lo que se diga sea casi siempre cuestionado o revisado más adelante. Tras años oyendo que debíamos comer 5 raciones de fruta y hortalizas al día,
Nuevos estudios afirmaron que esa cifra debía elevarse en realidad a 10, pero la diferencia entre 5 y 10 es mucha. Y aún así, ni las revisiones de semejante magnitud hacen apenas mella en la fe de la gente en la ciencia moderna. Por mucho que la historia, tanto de la ciencia como de la medicina, esté llena de modificaciones radicales de cálculos previos, desde la edad del universo hasta la cantidad de materia oscura que hay en él, pasando por la proporción relativa entre glías y neuronas, datos todos ellos que se han incrementado con el tiempo a más del doble de los calculados inicialmente. Imaginémonos que los científicos del sueño nos dijeran un día que 8 horas no son suficientes y que, en realidad, necesitamos dormir 16 horas cada noche. 8 es, sin duda, una cifra mágica. Es un elegante divisor de 24, y hace siglos que se la relaciona con el sueño, pues ya la recomendaban Maimónides y Alfredo el Grande. Por ejemplo, el famoso reloj de vela de este último dividía el día en un tercio para la lectura, la escritura y el rezo, un tercio para los asuntos del reino, y un tercio para la refacción del cuerpo. Pero tal como escribió un médico del siglo XVI, los antiguos doctores decían que 8 horas de sueño en verano y 9 en invierno son suficientes para cualquier hombre. Pero yo opino que el dormir debe tomarse según sea la naturaleza de cada uno. Siempre se ha admitido la existencia de una variación entre individuos, pero solo en época más reciente han pasado nuestras preocupaciones a estar influidas y acentuadas por la norma numérica. No solo se nos dice que debemos dormir 8 horas, sino que ese número mágico es el que se invoca actualmente para vendernos las mismísimas camas en las que dormimos. Tal como explica el periodista y escritor John Moallem, si los colchones eran antiguamente unos anónimos rectángulos blancos, hoy se han convertido en máquinas de salud y bienestar holísticos. Nadie se preocupaba de cambiar periódicamente esos pesados armatostes, y sin embargo, ahora no hacen más que presionarnos para que los sustituyamos. Cada 8 años. La asociación de ese número con una campaña comercial se basa, posiblemente, en la misma clase de condicionamiento que con probabilidad interviene en el propio proceso de dormirse. Igual que prepararnos para irnos a la cama porque estamos cansados, puede significar que nos cansemos porque nos estamos preparando para acostarnos. También, el número que representa una noche de sueño reparador se convierte en el símbolo del momento correcto para comprarnos un colchón nuevo. Esta forma de condicionamiento es tan metódicamente rentabilizada por el mercado como mágicamente ignorada por gran parte de la actual ciencia del sueño. Diversos libros y artículos académicos explican, por ejemplo, el efecto obstructivo del alcohol, y afirman que el hábito de beber antes de acostarse, más que garantizar un buen sueño esa noche, lo dificulta. Pero, ¿y la asociación que el bebedor o la bebedora establece entre la bebida y el dormir? El efecto de ese condicionamiento, que puede ser bastante sólido, es ignorado por completo. Aun cuando la misma ciencia del sueño puede propugnar a su vez terapias cognitivas contra el insomnio que se basen precisamente en un proceso de condicionamiento. Esas terapias ayudan a muchas personas e implican asociar ciertos patrones de comportamiento con el hecho de irse a dormir. Curiosamente, si los libros sobre higiene de los años 50 del siglo XX proclamaban que todas las personas necesitan dormir 8 horas diarias, en publicaciones de divulgación científica de la década siguiente, la de los 60, eso se consideraba ya una falacia, por usar la expresión literal del investigador del sueño William Dement, y era blanco de numerosas burlas. Según escribieron 2 expertos estadounidenses en sueño en 1968, siendo tantos los factores que codeterminan el inicio, la cantidad y la profundidad del sueño en los diversos individuos, un médico no puede exigir indiscriminadamente a todos los pacientes que se acuesten temprano, que se duerman rápido, o, en general, que duerman las horas recomendadas a rajatabla, y luego traslade esas expectativas a un régimen terapéutico rutinario. De hecho, bien podría afirmarse que el exceso de preocupación por el problema del sueño y sus variaciones según los individuos es un síntoma que a veces afecta tanto al paciente como al médico, y es, en cierto modo, tan grave como la afección que lo motiva originalmente. Los mencionados expertos se mostraban además incrédulos ante la posibilidad de que alguien confiara aún en la validez de una ley de las 8 horas, por la que todos y cada uno de nosotros pudiéramos pasar toda una noche sumidos en una deliciosa inconsciencia.
Y sin embargo, eso es precisamente lo que muchos de los higienistas del sueño actuales nos dicen que necesitamos. Las empresas farmacéuticas pagan anuncios para alertar a las personas de que, si no duermen las horas suficientes y notan que les falta la energía necesaria para hacer las cosas que tienen que hacer, como pasar tiempo con la familia o realizar satisfactoriamente sus tareas en el trabajo, o si sienten cansancio mental, fatiga física, baja motivación y dificultad para concentrarse, tal vez estén padeciendo un trastorno del sueño que requiera medicación. Pero como ha señalado el historiador del sueño, Matthew Wolff Meyer a ese respecto, ¿no son todos esos síntomas las condiciones mismas de la vida moderna, y para el caso, de la vida tal como llevamos viviéndola desde hace siglos? Y cuando un anuncio de un fabricante de colchones empieza preguntando a los espectadores si les cuesta concentrarse durante el día, si tienen problemas para recordar cosas, y si usan muchos tópicos al hablar, en vez de hacernos ver que todo eso es consecuencia de las presiones de la vida moderna, de los largos desplazamientos al trabajo, y de la insoportable exigencia de mantener una imagen positiva durante toda la jornada laboral, lo que nos termina diciendo es que esos no son más que síntomas de que dormimos sobre un mal colchón. La descripción habitual del individuo privado de sueño se ajusta en realidad a la situación de la mayoría de los actuales miembros de la sociedad urbana. Pero en vez de reconocer en ello los efectos de las cargas socioeconómicas y del dolor interior, lo que ocurre es que las dificultades humanas pasan a ser redefinidas a través del novedoso filtro de un idealizado sueño sin interrupciones. Cuando olvidamos o fallamos, es porque no nos despertamos sintiéndonos contentos y reparados tras haber dormido genial. Uno de los más célebres relatos sobre el olvido es aquel que cuenta que el rey Alfredo, huyendo de los vikingos, se refugió en el hogar de una campesina pobre. Esta le pidió que vigilara los pasteles que se estaban cociendo en el horno, mientras atendía a otras tareas, pero la mente del monarca se distrajo, y cuando ella regresó, vio que los dulces se habían quemado y calcinado. ¿Cuánto tardaría un higienista del sueño en diagnosticar que la desatención del distraído rey se debió en realidad a un problema de privación de sueño, por no haber dormido las 8 horas recomendadas por el propio higienista? Si hubiera dormido bien, habría rendido más, y habría privado a Inglaterra del legado de aquellos pasteles quemados, que todavía estamos intentando subsanar mediante nuestros tradicionales concursos de horneado, o bake-offs.